Hoy hablamos de un edulcorante natural muy conocido que se ha demostrado eficaz para tratar la alopecia androgenética. Es una auténtica novedad que de verdad que vas a alucinar. Este sencillo producto que tenemos a nuestra disposición en cualquier supermercado es increíble que mejore tanto los resultados del tratamiento capilar. Una reciente investigación en China y Australia ha demostrado que utilizar este producto junto con minoxidil, que es un medicamento clásico para la calvicie, puede mejorar todavía más el crecimiento del cabello. Así que vamos a descubrir juntos cómo un simple edulcorante puede marcar un antes y un después en los tratamientos capilares. ¡Comenzamos! En los últimos años estamos asistiendo perplejos a una revolución en cuanto a los tratamientos capilares se refiere. Pero por otra parte, cada vez más gente busca soluciones naturales para el problema de la alopecia androgenética, así que también los tratamientos basados en las plantas están siendo investigados cada vez más. Pues bien, en este contexto, unos investigadores en China y en Australia han descubierto algo que parece ciencia ficción, pero es muy real. Resulta que han descubierto que la combinación de un producto llamado estebósido con minoxidil puede mejorar los resultados del mismísimo minoxidil. Pero lo más interesante, y es por lo que todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, es que el estebósido no es una molécula cara y complicada, sino que se extrae de una planta muy conocida que es la stevia. La stevia es una planta dulce originaria de Sudamérica que se utiliza como edulcorante natural porque sus hojas contienen glucósidos que aportan sabor sin prácticamente calorías. Y estos investigadores han visto que utilizando un parche de estebósido junto con minoxidil se mejora de forma muy significativa los resultados para el crecimiento del pelo. De forma muy rápida y para colocar bien las piezas, la alopecia androgenética es esa situación en la que por mezcla de genética, hormonas y un ambiente, los folículos pilosos se van miniaturizando. Cada ciclo de crecimiento de pelo es más corto, el cabello sale más fino, más débil, hasta que deja de salir. Y el minoxidil es uno de los tratamientos clásicos para esta situación. No actúa sobre las hormonas directamente, pero ayuda a que el folículo entre y se mantenga más tiempo en fase de crecimiento, mejorando el riego local y favoreciendo que el pelo engorde. El problema es que, tal y como se formula hoy el minoxidil, tiene dos grandes limitaciones. Uno, que se disuelve mal en agua y le cuesta atravesar la barrera de la piel, y como resultado, una parte significativa del medicamento nunca llega de verdad a la raíz del pelo. Como el minoxidil se lleva tan mal con el agua, en las fórmulas comerciales suele ir disuelto en mezclas con alcohol u otros solventes que pueden dar picor, irritación o descamación, y aún así la penetración en la piel no termina de ser óptima. Por eso se siguen buscando estrategias como combinarlo con el microneedling, es decir, hacer microperforaciones en la piel del cuero cabelludo para que el fármaco penetre mejor, o también las nanopartículas de las que hablamos en un vídeo previo. Y aquí es donde entra en escena la stevia, no porque endulce el pelo, obviamente, sino por sus propiedades químicas. Es una molécula anfipática que tiene una parte que se lleva bien con el agua y otra que se lleva bien con las grasas. Eso le permite formar unas estructuras llamadas micelas, que son como pequeñas burbujas donde se puede esconder el fármaco poco soluble, y en este caso hablamos del minoxidil. En el estudio se vio que al mezclar el minoxidil con el estebósido, la solubilidad del minoxidil en agua se multiplicaba aproximadamente por 18. Dicho de otro modo, el fármaco se disuelve mucho mejor y es más fácil que viaje por un medio acuoso, pero los científicos no se quedaron ahí. La idea más brillante fue utilizar esta mezcla de estebósido y minoxidil para fabricar un parche de microagujas que se disuelven directamente en la piel. Así es, esto tenemos que imaginarlo como un parche muy fino lleno de unas microagujas tan pequeñitas que a simple vista casi ni se ven. Esas microagujas no son metálicas, sino que, curiosamente, están hechas del propio material que contiene el minoxidil y el estebósido. Cuando colocas el parche sobre la piel del cuero cabelludo y lo presionas un poquito, las microagujas atraviesan la capa más superficial de la piel de forma prácticamente indolora y crean unos canales microscópicos que luego se disuelven liberando el fármaco directamente donde interesa. En las pruebas de laboratorio, este sistema consiguió una liberación acumulada de minoxidil de alrededor del 85% y una retención en la piel cercana al 18% a las 24 horas, frente a aproximadamente el 2% en las soluciones tópicas convencionales. Es decir, hay más fármaco disponible durante más tiempo y justo en la zona de los folículos. Pero si esto fuera poco, lo siguiente fue poner a prueba este parche en un modelo de alopecia androgenética en ratones.
Les indujeron una situación similar a la de la alopecia androgenética y compararon varios grupos. Unos recibían el parche de microagujas con minoxidil y estevosido, otros el minoxidil de la forma clásica y otros eran control. Tras 35 días, la diferencia fue muy llamativa. En la zona tratada con el parche, la cobertura de pelo nuevo rondaba del 67 al 68%. En cambio, en el minoxidil convencional se quedaba en torno al 25% de cobertura. Además, al analizar los folículos vieron que muchos más habían pasado de una fase de reposo a una fase de crecimiento activo. Es decir, no solo había más pelo, sino que biológicamente los folículos estaban más despiertos. Pero lamentablemente aquí es donde tenemos que poner los pies en el suelo. Este trabajo se ha hecho en ratones, en condiciones de laboratorio muy controladas, y este es un primer paso necesario, pero todavía estamos lejos de poder decir que en humanos vaya a pasar lo mismo. Y es que los ciclos de crecimiento del cabello en personas son mucho más largos, la alopecia androgenética es una situación multifactorial y la respuesta al tratamiento varía muchísimo de un paciente a otro. Además, el éxito del estudio no está en echarse stevia en el café ni en frotarse el edulcorante del supermercado por la cabeza. La clave es una formulación muy específica de este bióxido como excipiente y material de las microagujas combinada con el minoxidil con un proceso de fabricación complejo y controlado. Por ahora, esto no es algo que podamos replicar en casa ni un producto que esté disponible todavía en las farmacias. Y por supuesto, no hay ningún respaldo científico que diga que tomar más stevia por vía oral vaya a mejorar la alopecia. David y Laura, siempre nos habláis de productos en investigación, pero al final nunca llega nada nuevo. Seguimos con los mismos tratamientos de hace 50 años. Cancelo mi suscripción. Entendemos perfectamente la frustración, pero aunque pueda parecer decepcionante no poder usarlo ya, en realidad es una noticia muy positiva. Este tipo de estudios nos enseñan que no todo pasa por inventar fármacos nuevos carísimos. A veces solo se trata de mejorar cómo entregamos al cuerpo los medicamentos que ya funcionan, como por ejemplo el minoxidil. Aquí el estebiósido abre la puerta a una nueva familia de sistemas de liberación de fármacos, que son los parches de microagujas que se disuelven y llevan el minoxidil justo donde interesa, con menos irritación y potencialmente con menos aplicaciones. Si futuros ensayos en humanos confirman estos resultados, podríamos tener tratamientos más eficaces, más cómodos y con menos efectos secundarios locales. Y aquí surge una duda razonable que quizá algún espectador se esté haciendo ya. ¿Me cambio ya el tratamiento? ¿Compro la stevia? Y la respuesta corta sería que no. A día de hoy, esto sigue siendo investigación en fase preclínica. No hay ensayos clínicos en humanos publicados que comparen, por ejemplo, minoxidil estándar frente al parche de minoxidil con estevosido, en pacientes reales con seguimientos a largo plazo y análisis de seguridad. Lo que sí sabemos es que el minoxidil, usado correctamente y combinado con otros tratamientos aprobados, como pueden ser finasteride u otros fármacos cuando están indicados, puede ayudar mucho en la alopecia androgenética en muchas personas. Por lo tanto, nuestra recomendación es no suspender ni modificar el tratamiento médico que ya estás utilizando solo porque haya salido una noticia llamativa. Mientras tanto, consumir stevia como edulcorante puede ser una opción razonable si te la han recomendado por otros motivos, por ejemplo para reducir el azúcar, pero no como tratamiento de la alopecia. Si te estás planteando empezar un tratamiento o no estás satisfecho con lo que estás utilizando, lo ideal es que hables con un médico con experiencia en medicina capilar. En nuestro caso, en la Clínica de Castellón vemos a diario personas con esta misma preocupación y muchas veces la clave no es sumar cosas sin parar, sino ajustar bien la estrategia, explicar las expectativas reales de cada persona y combinar tratamientos de forma segura. En resumen, sí, un edulcorante natural derivado de la planta de stevia ha demostrado en ratones que puede mejorar muchísimo cómo se administra el minoxidil mediante un parche de microagujas que se disuelven en la piel. Es un avance científico muy interesante que merece atención y seguimiento, pero no es una invitación a experimentar en casa ni una razón para abandonar los tratamientos que utilizas con evidencia científica. Si quieres que sigamos trayéndote este tipo de novedades explicadas en lenguaje claro y aterrizadas a lo que realmente puedes esperar, nos puedes apoyar con un me gusta, suscribiéndote al canal y dejándonos un comentario qué opinas de esto. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.